Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes a las personas que nos están acompañando esta tarde en pleno. El Grupo Socialista nos presenta una proposición no de ley sobre un tema que preocupa a toda la sociedad, las pensiones públicas. Las pensiones de viudedad, en concreto, se crearon en un contexto económico y social determinado y presentan unos niveles insuficientes y bajísimos. En su primer ensayo sobre la población, en 1798, Malthus escribía: en virtud de las ineludibles leyes de nuestra naturaleza, algunos seres humanos deben necesariamente sufrir escasez. Estos son los desgraciados que en la gran lotería de la vida han sacado un billete en blanco. Seguramente eso fue fuente de inspiración para quienes escribieron los primeros capítulos de la historia de un saqueo, para Rodrigo Rato. En el año 2005, Rodrigo Rato, desde el Fondo Monetario Internacional, recomendó a Rodríguez Zapatero que reformara el sistema de pensiones español. Le dijo que la pensión de viudedad española era, y es literal, excesivamente generosa. Eso lo dijo en un país donde las viudas, y digo viudas porque el 90% son mujeres, son las más pobres de la Unión Europea, en un país donde perdían el 44% de sus ingresos anteriores, en un país donde la pensión de viudedad es la tercera parte de la pensión de viudedad belga, la mitad de la pensión británica. El todopoderoso, el superinteligente responsable del FMI, calificó como excesivamente generosas las pensiones de viudedad españolas. Rodrigo Rato, que en 2003 autorizó que las preferentes se metieran en el sistema bancario y se legalizaran. Ese ministro de Economía que con seguridad conocía la trama Pujol en Cataluña. El ministro de Economía que defraudaba Hacienda y al que le siguen abriendo causas. El de las tarjetas Black. Ese ministro que decía que las pensiones por viudedad eran generosas era el mismo que consideraba que las tarjetas Black eran necesarias para complementar la miseria de sueldo de 3 millones de euros anuales. En la historia de las pensiones públicas, el primer capítulo fue Apocalipsis demográfico y fin de las pensiones públicas. Allá por los años 90 empezó a haber informes agoreros realizados por entidades bancarias y organizaciones patronales, BBVA, Comisión Europea, Banco de España, la Caixa, Partido Popular Europeo, todos preveían el desastre en 10 años. La naturaleza se confabulaba sin piedad contra aquella gente que solo contaba en su pasado con un salario que no le había permitido generar el ahorro suficiente para hacer frente a sus necesidades materiales tras el fin de su vida activa. Ese discurso malthusiano ha sido, seguirá siendo reiteradamente desempolvado. Trileros que publicaban cada 10 años informes que anunciaban predicciones de colapso de las pensiones en 10 años. La Caixa en 1998, BBVA 2005 y 2007, Banco de Santander 92 y 99, Banco de España 95, 99, 2002 y 2009. Y se sigue utilizando ese argumento. Se sigue utilizando cuando se culpa al exceso de población activa del desempleo, cuando se justifica el carácter natural del salario de subsistencia, la precariedad, la desigualdad social. Pero la invocación genérica a estimaciones demográficas a 50 años vista para quedarse con el botín de las pensiones agotó su productividad política y mediática. Después llegó la gran rentabilidad de los fondos privados, satanizar el sistema público, pero el trilero quedó en evidencia de nuevo. Esos trileros que venían llenos de propuestas para privatizar el sistema de pensiones públicos con otro fin que no era otro que el de apropiarse de ingentes recursos financieros bajo el control público. Y llegó el segundo capítulo, el capítulo que va del Pacto de Toledo a los últimos cambios normativos. El Pacto de Toledo fue una afirmación institucional del deseo de mantener las pensiones públicas, pero ni en su letra ni en su desarrollo había medidas que lo apuntalaran definitivamente. A corto plazo se mantuvo el status quo y una retórica potente en defensa de las pensiones públicas. La palabra mágica fue consenso. Pero, señorías, basta con el consenso, basta con el retorno al espíritu del Pacto de Toledo para que el sistema público de pensiones garantice unas condiciones de vida dignas para nuestros pensionistas. Hablemos de consenso, el de 2011. Ese que reformó el sistema de pensiones por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero. ¿Qué se aprobó entonces? Miren, ustedes ampliaron la edad de jubilación de 65 a 67 años y fue justo, injusto e insensible, porque retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora perjudica en mayor medida a las clases populares. ¿Por qué?
porque hay diferencias de longevidad de hasta 10 años de la gente que vive con una renta en la decila más baja a la que vive en la decila de renta más alta. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las de mayores rentas que viven más años por término medio. Ampliaron el periodo de cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años. Hacer eso y llevar a cabo dos reformas laborales que nos han dejado una nueva clase social, el precariado, la única clase social con voluntad de abolirse a sí misma. Eso es cuanto menos contradictorio y un poquito cínico. ¿Cómo se pudo hacer eso sabiendo que la precariedad llevará a una parte de la población a no cotizar y, por tanto, a quedarse sin pensiones públicas? Plantearon un factor de sostenibilidad que mira por dónde luego lo reprocharon al Partido Popular por haberlo aplicado. No sé si porque le han copiado la idea o porque lo hicieron sin consenso. Esas medidas fueron un balón de oxígeno para el sistema financiero, el mismo oxígeno que quitaron a nuestros pensionistas, a todas, a todos. Empeoró las condiciones de vida de los pensionistas, mejorando la salud del sistema financiero. Por eso les pedimos que se echen atrás, que manifiesten desde este Parlamento que es necesaria la derogación de esa reforma, de esa y la de 2014 del Partido Popular, que dio otro hachazo recortando las pensiones por dos vías fundamentales, dándole vida al factor de sostenibilidad concebido en la reforma de 2011 e introduciendo un índice de revalorización que hace que los incrementos de las pensiones no dependan del aumento del coste de vida. Le pusieron una cláusula al suelo a las pensiones del 0,25%. Dijeron que no iban a bajar nunca. Pero bueno, es que se creen que la gente que cobra una pensión es tonta, con que los alimentos, con que los medicamentos suban por encima de ese 0,25%, ya les han fastidiado. Funca estimó la pérdida de las pensiones de poder adquisitivo en un 35% tras las reformas de 2011 y 2014. Con nuestra enmienda les pedimos échese atrás, pidan desde este Parlamento la derogación de ambas reformas. El tercer capítulo de esta historia fue el del saqueo. En un lustro, en poco más de un lustro, los déficits registrados en el sistema de pensiones acabarán con el fondo de reserva. O sea que quienes han santificado la austeridad, quienes nos han acusado de vivir por encima de nuestras posibilidades, van a acabar en 6 años con el superávit acumulado durante un decenio. Han ido retirando miles de millones de euros, pasando de 70.000 millones a 24.000 millones de euros que tiene actualmente el Fondo de Reserva. Un saqueo que la ministra de Empleo ha calificado de profesional y exquisito. Y la previsión del propio Gobierno es que la hucha se va a quedar en las telarañas a finales de 2007. En esta historia pretenden sacar las pensiones por viudedad de la Seguridad Social, incluso que se hagan cargo las comunidades autónomas. Miren, no tiene mucho sentido. Es completamente descartable que eso pueda ser sostenible para las comunidades autónomas. Más bien nos parece una trampa para su eliminación. Para Podemos Andalucía, sacar las pensiones por viudedad de la Seguridad Social es peligroso. Si se sacan, nos tememos que el discurso siguiente va a ser modificarla a la baja. No hay otro interés más que el de ir dividiendo para vencer. Nosotros queremos mantener esas pensiones porque son contributivas, porque el fallecido ya cotizó cuando se recibe la pensión. Es necesario aumentar los salarios, porque esto no se arregla solamente con creación de empleo. Lo que está ocurriendo es que hay más cotizantes, pero ha bajado la recaudación por esa cotización. De hecho, para equilibrar el sistema haría falta 3.100.000 nuevos afiliados. Y, bueno, luego tenemos las bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social, esas que tanto gustan al Partido Popular, que han costado 2.000 millones de euros. Para nosotros es un honor que la primera proposición de ley tramitada por Podemos haya sido aumentar el salario mínimo interprofesional, porque hay un 34,3% de los asalariados en este país que percibieron en 2015 ingresos salariales inferiores al SMI, por mucho que Fátima Báñez no los conozca. Necesitamos radicalidad en la defensa de las pensiones, necesitamos radicalidad sin medias tintas, que avalen la necesaria derogación de las reformas que han atacado de pleno las condiciones de vida de pensionistas, de todos y de todas. Tenemos 3 objetivos. Primero, las pensiones de viudedad no se mueven de donde están. Segundo, dejan de ser míseras y a corto plazo convergen con el resto de prestaciones contributivas. Tercero, mejoran los ingresos de la Caja de la Seguridad Social, con mejores trabajos y salarios, y por vía impositiva, no en este momento y no con las pensiones de viudedad únicamente. Por último, si las pensiones están en peligro, no es por la crisis demográfica, es por sus reformas laborales, es por su rescate financiero, es por sus políticas de austeridad. Ustedes son los máximos responsables de esta crisis. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre toma la palabra la señora Crespo Díaz. Su señoría tiene la palabra.